hay algo normalizado en el sector finanzas que no pasa en ningún otro sector, que es promocionar a dos competidores. Mientras tú tengas un mensaje que tiene sentido, que tú de verdad estés dando valor y que lo que digas lo puedas demostrar. Si yo digo que yo creo que es interesante tener las dos, porque realmente estos productos tienen sentido que los tengas aquí y estos otros aquí, al final yo creo que no es negativo para la marca. Y luego creo que es una labor de pedagogía hacia la marca. O sea, punto número 1, si quieres exclusividad, eso tiene otro precio. Hay que ver si está dispuesto a pagarlo. Pero punto número 2, sobre todo, tienes que ver si te interesa. Si yo de repente me convierto en tu mesías y solo hablo tus bondades y solo hablo los defectos de otros y no digo ni siquiera tus defectos y te intento a ti encumbrar, a lo mejor lo que hago es perder mi poder de convicción, bajar mi autoridad y hacer que mis conversiones contigo, aunque sean la única, sean peores que incluso si a lo mejor estoy recomendando ciertos productos de lo que para ti son competencia, pero que realmente son mejores que tú en ese sentido.